cosas que no logro entender muchas veces. Sin embargo, eso no me da pie para cuestionar a Dios, porque también entiendo que en lo que nos pasa a los seres humanos no tiene que ver con lo que Dios ha establecido, sino que tiene que ver con nuestra manera de pensar y las decisiones que tomamos. En este camino del Evangelio me he topado con muchas personas. Algunas he visto cómo los milagros se hacen palpables y cuando han orado Dios responde. Pero en otras he visto cómo pasa el tiempo y una petición por una sanidad o por una restauración se vuelve lenta. Parece que pasa el tiempo y no llega. Entonces comenzamos a orar, pero parece que los cielos están cerrados. Y aún al reclamar las promesas de Dios y lo que dice en su palabra, parece que Dios guarda silencio y que no lo va a hacer. Es allí donde he aprendido a confiar en que Dios sabe lo que hace, a respetar la decisión que Dios ha decidido hacer, valga la redundancia, o ha decidido tomar frente a una petición o lo que alguien está viviendo. Algunos podrían llamarle resignación. Yo no le llamaría resignación, simplemente paciencia y confianza en que Dios es soberano y en su soberanía Él es incuestionable, porque todo lo que hace es perfecto y lo hace hermoso en su tiempo. Ahora, ¿por qué digo esto? Coloco ejemplos más sencillos para aterrizar un poco la idea y nos demos cuenta que quizás te puede estar pasando a ti o que todos podríamos en algún momento pasar por esa circunstancia. Pasaste un momento de crisis, recibiste un diagnóstico médico fuerte y te encontraron una enfermedad. Entonces, pides ayuda en oración. Comenzamos a orar por ti y parece que Dios no está escuchando, porque hay un silencio absoluto y el dolor sigue allí y la enfermedad no se ha ido. ¿Qué pasa entonces? ¿Te destinó Dios a sufrir? ¿No quiere Dios hacer el milagro? Una vez, vamos a ver si nos aterrizamos con esto. Una vez, un muchacho en medio de una pelea resultó herido de bala. Y esa herida lo dejó sin caminar, lo dejó paralítico. Pasó de ser alguien activo a una persona en una silla de ruedas, que también podría ser activo, pero ahora parecía que su vida se había acortado. Este muchacho le hablan de Jesús, conoce a Cristo, le entrega su corazón y comienza a vivir la experiencia de una vida cristiana. Todos comienzan a orar por un milagro. Así que llega un predicador al lugar donde él se congrega y le dice: Dios puede levantarte. ¿Tú lo crees? El muchacho dice: amén, yo lo creo. Este predicador comienza a orar por él, pero al ver que nada estaba ocurriendo, entonces le lanza una pregunta. Para la oración y le lanza una pregunta: hijo, quiero preguntarte algo. Si Dios te levanta de esta silla de ruedas, ¿qué es lo primero que harías? Este muchacho fácilmente respondió: si Dios me levanta de esta silla de ruedas, buscaría a aquel
que me disparó y me puso aquí, y terminaría lo que empecé con él. Wow. Aquel predicador no oró más y le dijo: no te vas a levantar ahí hasta que no perdones de verdad. Entre otras cosas, quiero darte este dato. ¿Tú sabías que tu sistema inmune tiene conexiones, está conectado con tu sistema nervioso? Es decir, buenas o malas decisiones que tomamos, cómo nos sentimos, cómo pensamos, afecta nuestra salud física. Ahora te estoy hablando de la salud, pero puede pasar con alguna circunstancia en tu familia o alguna circunstancia con tu economía. He visto personas pasar por momentos económicos difíciles y cómo Dios los levanta. Pero he visto otros que están pasando por un momento económico difícil y he visto a Dios guardar silencio y no responder a la oración que ellos hacen. Ahora, ¿por qué Dios no le responde? ¿Será que no diezman? ¿Será que no ofrendan? No, inclusive he visto personas que son fieles en sacar su ofrenda, su diezmo para Dios. Pero el Señor me ha enseñado que va mucho más allá de eso, y es la actitud del corazón. ¿Cómo está su corazón? Es lo que muchas veces me muestra el Señor. No, la respuesta no llega, no porque Dios no quiera, sino porque no están preparados. Y quizás el ayudarlos y quizás el darle respuesta a su necesidad los lleve más rápido a perderse. Como ese muchacho. Levantarlo de la silla de ruedas no es lo difícil para Dios. El problema está en lo que Él va a hacer con ese milagro. La Biblia menciona a un grupo de leprosos que se acercan a Jesús. Jesús los sana y después de sanarlo, solo uno se devuelve a seguir a Jesús y a darle las gracias. Jesús en la cruz, en el último momento de su vida, creo que pudo ver a tantas personas que en algún momento bendijo. Los que una semana antes estaban con unas hojas de palma diciéndole Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, eran los que estaban allí en ese preciso instante diciendo crucifíquenle. Cuando Jesús llega a la cruz, quiero recordar cada milagro que hizo. Cuando Jesús está en la cruz, ¿dónde está Lázaro? Cuando Jesús está en la cruz, ¿dónde están los leprosos que fueron sanados? Cuando Jesús llega a la cruz, ¿dónde están aquellos 5,000 que fueron alimentados con panes y peces? ¿Dónde está aquel paralítico que fue sanado después de más de 30 años, 37, 38 años, sin volver a caminar? Entonces, comienzo a meditar. El problema no es que Dios no quiera bendecir, el problema está en nuestro mismo corazón. Proverbios 29:1 dice: el hombre que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. La Biblia habla de la dureza de corazón y que muchas veces los corazones más duros se encuentran dentro de un templo orando, pidiendo un milagro. Así que la palabra hebrea que se utiliza en este verso para hablar de reprendido se refiere a la enseñanza de corrección. Y el que se vuelve terco y sin remedio
esa palabra sin remedio es la palabra marpe, que significa sin cura, sin ninguna posibilidad de liberación. Una vez hablando con alguien que me decía: pastor, estamos pasando años de dificultad. No tenemos dinero y busco de un lado, busco del otro para poderme levantar y no he podido. Siempre rebuscándome lo del día a día. ¿Será que eso es lo que Dios quiere para nosotros? Me preguntaba. ¿Será que esa es la voluntad de Dios para mi casa, para mí? Así que seguimos hablando. Recuerdo yo, terminamos un ayuno, seguimos hablando. Y le pregunto cómo estaba su familia. Entonces comienza a describirme lo que estaban haciendo y me dice: uno de mis hijos, ¿verdad? Está con su novia, ellos tienen una relación y le doy gracias a Dios porque es una buena muchacha que la estamos tratando de ayudar, así que vive con nosotros. Ok, le dije yo, qué bueno, pero si esa muchacha vive con ustedes, ¿dónde duerme esa muchacha? Yo, pues pastor, ella duerme en el cuarto con mi hijo. Cuando, mira, yo me asombré porque, es decir, es una persona que conoce la palabra, es una persona que ayunaba, que oraba y que le reclamaba a Dios por qué no podían surgir. Y cualquiera diría: pero es que son buenos, se están portando bien. ¿Qué está pasando? Entonces Dios me muestra claramente que Él estaba permitiendo en su casa fornicación. Ahora, cuando tú estás permitiendo un pecado en tu vida, ¿cómo puedes decirle a Dios que te bendiga? Es como, por ejemplo, el que está en unión libre, y no ha decidido organizar su vida bajo la bendición del matrimonio, está en fornicación o está en adulterio. Entonces, ¿cómo puedes decirle a Dios: Señor, bendice mi hogar, cuando no has decidido caminar de la manera correcta? Y es allí donde endurecemos nuestro corazón y somos tercos. Hablaba una vez con alguien que me decía: pero es que yo soy bueno, yo trato bien a mi familia, yo me porto bien. Pero hacía 2 minutos atrás me estaba diciendo que tenía otra mujer por fuera de su matrimonio. Entonces él me decía: yo no entiendo por qué no me va bien si yo soy bueno. Y yo me tapaba la cara y yo decía: Dios mío, pero me acabas de decir que estás en adulterio y todavía te sigues llamando bueno. Eso, te estoy colocando allí 2 ejemplos. Y mucho más que podría agregar cuando endurecemos nuestro corazón y pensamos que es que Dios no nos ama o Dios se alejó de nosotros. Pero resulta que el problema está en nosotros, que no hemos considerado agradar a Dios o vivir como Dios quiere, sino que determinamos vivir como nosotros queremos y que Dios se sujete a nuestro estilo de vida y tenga la obligación de bendecirnos. Las cosas no suceden así. Termino con otro ejemplo sencillo. Todo el tiempo le estabas pidiendo a Dios que te diera un vehículo porque lo necesitabas para tu familia. Y el día en que Dios te dio el vehículo, ya no te congregas, ya no tienes tiempo para leer la Biblia, ya no tienes tiempo para orar. Muchas veces oré por personas que necesitaban un buen empleo. Y mientras no estaban trabajando, iban al culto, se congregaban en el templo, estaban dispuestos a evangelizar. En sus momentos en casa sacaban su devocional, su tiempo de oración, se arrodillaban, leían la palabra y parecían que estaban creciendo espiritualmente. Oramos por un empleo y cuando Dios les dio el empleo para su sostenimiento y el de su casa, no volvieron a orar como antes. Ya no tenían espacio para congregarse, ni siquiera los domingos.
porque tenían que hacer esto y aquello. Ya no salían a evangelizar y ya no les daba tiempo ni siquiera para leer la Biblia. Entonces comienzas tú a reflexionar y a entender que Dios nunca se equivoca y que cuando oramos, oramos de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios sí sabe lo que está pasando en el corazón de esa persona. ¿Ves cada ejemplo que te he dado hoy? ¿Te encuentras tú en alguno de ellos? ¿Te conoces tanto como para decir, si Dios me bendice o si Dios responde a mi oración, yo no me voy a apartar, no me voy a alejar? ¿Estás seguro? Hoy meditemos en eso, porque quizás la respuesta esté allí en tu corazón. Dios no quiere darte algo que vaya a ser más adelante, lo que vaya a ser obstáculo para tu salvación. Padre, te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a darnos cuenta si nuestro corazón está lejos de ti, a darnos cuenta si lo que buscamos de ti es solo un milagro y terminaremos haciendo con nuestra vida lo que nos da la gana. Ayúdanos a darnos cuenta si realmente te amamos o lo que nos motiva a seguirte es una necesidad. Perdónanos si es así. Y ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea transformado de verdad. Que nuestro corazón sea cambiado de verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Para que aprendamos a seguirte en todo tiempo. En la escasez, en la abundancia, seamos uno contigo, Señor. Y permanezcamos. Que nuestro amor hacia ti esté por encima de todo lo que podamos recibir. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Espero que el devocional de hoy haya sido de gran bendición para ti. Si es así, te invito a que lo compartas. También te invito a que nos sigas por las redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Me encuentras como Pastor Elías HC. Y en YouTube te invito a que te suscribas a nuestros dos canales. Canal número 1, Devocionales Justo a Tiempo. Y canal número 2, Elías Hoyos Oficial. Dale like a cada video para que sea compartido. Dale suscribirte y dale clic en la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones de cada video nuevo que subamos. Si necesitas congregarte porque no lo estás haciendo y quieres un lugar para comenzar a crecer en Cristo Jesús, puedes hacerlo a través de cada casa de adoración y cada lugar donde nos reunimos, en Medellín, en Cartagena, en Santa Marta y en Barranquilla. Escríbenos al 300-311-2441 y te daremos toda la información. Y si estás por fuera de estas ciudades o en otros países, lo puedes hacer a través de nuestra iglesia virtual. Un fuerte abrazo. Bendiciones.